Nuestra historia comienza cuando nuestro protagonista tenía algunos recuerdos de su vida pasada. En esa existencia se nos revelaba que sufría de disfunción, es decir, no se le paraba el fierro. Su esposa, al notar que no servía como hombre, lo usaba como cajero automático para sacarle mucho dinero. También nos mostraban a su hija, quien lo despreciaba por completo. De igual forma que su madre, ella solo lo buscaba para pedirle plata. Esto hacía sentir muy mal a nuestro protagonista, quien se preguntaba, bajo la lluvia, si solo lo veían como un banco. Él sabía que no tenía un lugar en esa casa, además de ser alguien que solo proveía recursos. Sabía lo que era realmente para su mujer y su descendiente. Pero, en aquel instante de tristeza, sintió un dolor punzante en el pecho. Segundos después, nuestro personaje cayó al suelo, cayó desvivido, con un final miserable. En ese punto, nuestro héroe, con otra apariencia, despertó de un sueño. Estaba muy asustado y también nervioso. Se decía a sí mismo que había estado soñando de nuevo con su vida anterior. Se aseguraba, mientras tomaba agua, que posiblemente ese día sería una mala jornada. Un momento después, se levantó de la cama y abrió las cortinas. Para después, presentarnos a nuestro prota como Daichi, además de decirnos que tiene 42 años de edad. Él añade que tiene un secreto algo especial. Este era que fue llevado a ese mundo gracias a la bendición de una diosa. Daichi nos cuenta que al reencarnar recibió una habilidad especial que no existe en ese nuevo mundo. Se le permitió vivir en un lugar diferente al de su vida pasada. En otras palabras, es un reencarnado de otro universo. En ese instante, y recordando el día que fue traído por la deidad, se le comentó que le fue otorgada una capacidad excepcional. Esto no lo entendía nuestro protagonista. Pero la diosa, que se llama Agafina, le decía que era una habilidad de apoyo. Servía para dar buff a sus compañeros. Lo que hacía que elevaran desmesuradamente las facultades de los demás. Añadía que la destreza podría parecer como nada impresionante, pero que, una vez que llegara al nuevo mundo, sentiría lo asombrosa que es. Daichi, por su parte, pensaba que esa técnica de apoyar a otros no parecía nada fuerte. En ese punto, la diosa entendió el silencio de nuestro personaje. Le preguntó si estaba decepcionado, pero el prota lo negó. Así que ella le dijo que la habilidad de apoyo solo se le otorga a aquellos que se han sacrificado a sí mismos. A los que han dado lo mejor por los demás. Además, le añade que es una recompensa especial para él, pues posee un alma noble, así que puede estar orgulloso de eso, sin problemas. Daichi, por su parte, empezaba a entender la situación. Lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. La diosa, al notar que se ponía sentimental el papucho, le preguntó si le dijo algo grosero o algo que lo incomodó, pero Daichi lo negó. Le dijo que siempre lo trataron como una máquina de dar dinero, pensaba en todo lo que su esposa, hija y colegas le pedían, casi siempre era dinero, añadiendo humillaciones constantes. Daichi siguió hablando. Ahora le decía a la diosa que después de que ella lo eligió así, es lógico que se emocionara un poco y brotaran lágrimas de sus ojos. Ella lo entiende. En ese instante, decide abrazarlo y decirle que es una persona admirable, que está lleno de bondad, que fue un gran esposo y un gran padre. Pero le pide que, desde ese momento en adelante, viva la vida para ser feliz él mismo. Volviendo al presente y a nuestro prota reencarnado, Daichi se encontraba haciendo aseo en la entrada de un pequeño local. Él nos contaba que ahora tenía un pub, llamado igual que su nombre. Algunas personas que pasaban le decían que pronto irían a comer a ese lugar. Pero Daichi pensaba que habían pasado ya más de 3 años desde que reencarnó. Añadía que llegó a ese mundo con la misma apariencia y edad que tenía al irse con San Pedro en la otra vida. Habían pasado muchas cosas en ese tiempo. Nos explica que a los reencarnados se les otorga una habilidad especial. Él pensaba que esta nueva vida sería pan comido, pero, cuando llegó finalmente a ese mundo lleno de magia y espadas, el único trabajo al que podía acceder inmediatamente fue el de ser aventurero. Una especie de todoterreno, que hace de todo.
Daichi nos sigue explicando. Ahora nos cuenta que, tal como dijo la diosa, la habilidad de apoyo resultó ser maravillosa. En muy poco tiempo, logró convertirse en un aventurero de rango dorado. Pero había un gran problema con esa capacidad. Esta es que era demasiado increíble. Prácticamente, a cada persona que ayudaba, como magos o guerreros, les elevaba sus estadísticas al máximo. Y esto era problemático, nadie quería dejarlo ir. Incluso las mujeres empezaban a desearlo mucho más. Esto, eventualmente, fue muy conflictivo con todos los grupos de ese lugar. Añade que los rumores se esparcieron. Logró escuchar a un grupo de aventureros, quienes pretendían drogar al prota y usarlo para su beneficio. Prácticamente lo querían explotar. Daichi, cuando escuchó eso, y cargando todos los problemas pasados, tomó la decisión de no seguir como aventurero, pues le traería demasiados problemas a futuro. Por eso decidió que no podía soportarlo más. Abandonó ese gremio, así como el país donde vivió al principio. Cuando logró llegar a su nuevo país, empezó con trabajos distintos, casi siempre labores de fuerza. Después de un tiempo, logró tener algo grandioso, como su propio negocio. Este prota me llena de orgullo. Daichi, por su parte, y volviendo al presente, se decía que, en realidad, la vida de héroes y guerreros era solo una ilusión. Eso era algo que no encajaba con alguien común como él. Solo buscaba tranquilidad. Además de pensar que gracias a todo el trabajo físico que hizo, logró bajar de peso y tener un cuerpo saludable. En ese momento, logra divisar a una hermosa dama. Pero Daichi se dice que después de que logró disipar todas las preocupaciones de su cuerpo y del trabajo, empezó a fijarse en el sexo opuesto, pero tuvo el mismo problema que en su otra vida, no logra revivir a Lázaro. El titán no se levantaba ni un poco, al ver una mujer. Esto, de verdad, lo tenía algo deprimido, pues sabía que la razón era su miedo a las mujeres. En aquel instante, tuvo un recuerdo de su vida pasada, cuando la humillativa de su exesposa le decía que como hombre estaba acabado, ella se iba siempre con un amante. Esto provocó un trauma, y posteriormente, un rechazo total a confiar en cualquier mujer. A raíz de todo lo anterior, y después de 3 años de estar en ese mundo, no ha logrado parar al titán ni una sola vez. Se preguntaba si su disfunción era causada por el miedo irracional a las féminas. Solo le pedía perdón a su amiguito por retirarlo tan pronto. Pero, en ese segundo, alguien lo llamó. Le preguntó si podría entrar a su restaurante. Daichi se sorprendió por las palabras, pero rápidamente la reconoció. Era Meltina, una aventurera. El prota le decía que había llegado más temprano de lo habitual. Ella le decía que sí, pues después tendría que asistir a un sorteo para misiones de exterminio. El prota no le prestó mucha atención a lo que ella dijo, pero sí la invitó a que entrara y esperara a que le preparara algo. La chica acepta, pero sin antes decirle, con una sonrisa, que le dé lo más barato, lo que siempre come. Unos minutos después, mientras Daichi le servía los platos, nos contaba que ella era Meltina, una aventurera. Desde que abrió el local, ella ha estado yendo casi todos los días a comer, convirtiéndose en una clienta habitual. Además, mientras ella come muy felizmente, el prota nos contaba que la chica probablemente tenga unos 20 años, que era más o menos la edad que tenía su hija en su vida pasada. Ella siempre come su comida con buen apetito, sin dejar nada en los platos. En ese instante, el prota tuvo un recuerdo de su hija, quien despreciaba que nuestro protagonista le cocinara, siempre le pedía que comprara comida de la calle. Esto hizo que nuestro héroe se sintiera algo feliz, pues Meltina tenía una reacción completamente distinta a su comida. Daichi pensaba que ella siempre pedía la comida más barata, pero que eso no le molestaba para nada. Añadía que había escuchado rumores que Meltina había estado en un grupo de aventureros muy famoso. Se decía que, si hubiera sido un hombre más fuerte y hubiera sabido aprovechar bien su habilidad de apoyo, quizás podría haber tenido de compañera a una mujer tan hermosa como ella. Además, podría haber vivido un futuro lleno de aventuras y quizás de amor. El prota empezaba a fantasear con ella, pero rápidamente caía a la realidad.
Sabía que era un señor de más de 40 años y que ella apenas llegaba a los 20. Añadía que, solo de imaginarlo, ya era un crimen, un viejo verde. En ese instante, Meltina acaba su comida y agradece por ella. Daichi, por su parte, asiente, pero ella rápidamente se levanta para irse. El prota la detiene en ese momento para comentarle que pronto abrirá un nuevo menú. La invita a que pueda venir próximamente a probarlo. Ella le dice que, sin duda, tendrá que volver, pero, en ese momento, le entra la duda y le pregunta a nuestro protagonista por el precio. El prota, muy alegremente, le dice que es un plato exclusivo para clientes como ella, que tendrá un precio muy bajo. Entonces, Meltina acepta. Le añade, antes de irse, que trabajará muy duro para ganar lo suficiente y así poder pagar la cena cuando vuelva. Daichi, por su parte, la ve irse, piensa que ella se esfuerza mucho, pero tiene la impresión de que anda con problemas de dinero. Añade que cada aventurero debe tener sus propias circunstancias. Pretende no seguir indagando, pues sería una falta de respeto para ella. Pero, en ese instante, algo deja inquieto a Daichi y es ver que ella se acerca a un grupo, quienes rápidamente se la llevan del lugar. En aquel punto, nuestro protagonista tiene un mal presentimiento al notar que Meltina no parece estar muy feliz con ellos. No parecían ser del tipo de grupo que forma ella. Pensaba en ir a hablarle, pero creía que podría ser una molestia. En ese momento empieza a llover y el prota descarta la idea, volviendo rápido a su restaurante. Unas horas después, y tras recibir a la clientela del día, el prota terminaba su jornada. Se decía que el local, ese día, también había estado completamente lleno. Se preguntaba si sería necesario contratar a un empleado, pues la carga de trabajo ya era algo difícil de manejar para él solo. En ese instante, alguien abrió la puerta. Daichi se disculpa, pues ya estaba el local cerrado, pero al notar quién era, se sorprendió. Era Meltina. Al saber que era ella, la hizo entrar rápidamente. Ella entró al restaurante con una cara totalmente inexpresiva, totalmente mojada por la lluvia. Era obvio que algo le había pasado. Unos minutos después, cuando ella se calmó y se secó de la lluvia, le pedía disculpas a nuestro protagonista, pues había prometido ir al restaurante, pero mostrándole algo de dinero, le decía que solo tenía eso. Le preguntaba si le alcanzaba para la comida. Esto sorprendió a nuestro héroe. Unos minutos después, Daichi le servía algo de comer. Ella le decía que eso no lo había pedido, a lo que nuestro prota le decía, que era un servicio especial para una clienta habitual. Ya se la está ganando el viejo. Ella, al notar el detalle, empieza a llorar, pero Daichi pensaba que a ella no le gustaba esa comida, así que se disculpaba por eso. Un momento después, Daichi se sorprendió. Le pregunta sobre un burdel a Meltina. Ella, por su parte, le pedía disculpas, pues no quería hacerle escuchar de una mujer tan inútil. Añadía que, cuando se conocieron por primera vez, nuestro prota la trató con mucha amabilidad, ofreciéndole comida a precios muy económicos. Sabía que siempre la estuvo apoyando, pero que, aún así, ella no pudo cumplir siquiera los encargos. Por culpa de deudas del pasado, terminó siendo vendida. Fue una vergüenza al final. Daichi, que estaba escuchando atentamente, ahora le preguntaba si entonces los tipos con los que se encontró temprano eran prestamistas clandestinos. Ella le decía que sí, pero que haber caído en esa situación por deudas era totalmente su responsabilidad. Daichi, algo inquieto, le pregunta la razón por la cual necesitaba tanto dinero. Pensaba que esa situación era la que tenía acorralada en deudas a Meltina. Ella, por su parte, le decía que había cometido muchos errores. Aunque no lo pareciera, ella antes formaba parte de un grupo muy famoso, añadiendo que ella era una rompedora de alto nivel. Pero que, en una batalla, al proteger al líder, terminó perdiendo un brazo. Aunque lograron unirlo de nuevo, nunca sanó del todo, lo que acabó siendo la causa de su expulsión de ese famoso grupo. Así que, para ganar dinero para el tratamiento, ocultó su brazo no curado del todo.
Aceptó una misión de alto rango, pero, al final, no pudo cumplir su papel y esa misión falló. Se perdió la mercancía de la encomienda y ella tuvo que pagar la indemnización por los daños completamente. Daichi le pregunta por el monto total que debe pagar. Ella, muy tranquila, le dice que son 15.000 monedas de oro. Algo que desconcertó a nuestro protagonista, pues pensaba que eso equivalía a 3 años de ganancias de su restaurante. Meltina, por su parte, seguía hablando. Ahora le decía a Daichi que solo para pagar los intereses debía como mínimo hacer una misión de rango plata dorada. Esa fue la razón por la cual participó en el sorteo de encargos, pero agregaba que había muchos participantes. Al final, le tocó exterminar a un monstruo, que era una ave dragón. Una bestia que era muy conocida por su alta velocidad fulgurante. Para alguien como ella, que es una rompearmaduras, era prácticamente imposible. Añadiendo que, si fracasa en esa misión, el gremio podría empezar a dudar de su capacidad para cumplir encargos, podría revocarle su licencia de aventurera. Si eso pasa, seguramente los prestamistas la llevarán a trabajar a un burdel. Prácticamente, ya no tenía salida, pues tal y como estaba, ningún grupo la acepta en sus filas. Añade Meltina, que lo había estado negando, pero siente que ya es hora de reconocerlo. Piensa que, como aventurera, ya está acabada, que todo está prácticamente terminado. Daichi escuchaba atentamente, y en silencio, todo lo que ella decía. Pero también pensaba que su primer grupo prefirió expulsarla, en vez de ayudarla. Se preguntaba sobre la clase de personas que eran esos de su antiguo grupo. En ese instante, ya algo preocupada, Meltina le decía a nuestro prota que, de igual forma, en un burdel podría ganar algo de dinero. Se estaba resignando a ese lugar. Pero el prota la interrumpe y le dice que ese no es el problema principal. Pero ella, algo avergonzada, le pregunta si, cuando empiece a trabajar en ese nuevo lugar, él iría como cliente. Esto impactó al prota. Pero Meltina le dice que, si de ninguna manera logra escapar, le gustaría que nuestro protagonista fuera su primera vez. Esto lo acabo de joder más a nuestro héroe, pero se recompone rápido. Le dice que lo lamenta, pero que esa petición será imposible. Ella se sorprendió por ese rechazo tan rápido. Así que le pregunta si tiene algún gusto extraño, o sea, si le gusta el otro bando. Pero el prota, algo avergonzado, lo niega. Le dice que es porque le tiene miedo a las mujeres. Por esa razón, no logra que el titán se levante. Meltina se sonroja al escuchar eso. Rápidamente, le pregunta a nuestro protagonista si es una fobia hacia las mujeres. El prota se lo confirma. Así que ella le dice que debe ser duro. Le pide perdón por pedirle algo que podría herir sus sentimientos. Pero el prota lo descarta, le dice que no pasa nada. Aunque piensa que ha hecho que alguien más joven que él se preocupe por su situación. Así que Daichi, en aquel instante, le dice que no puede ser su cliente, pero que quizás pueda ayudarla de otra manera. En ese momento, Meltina le pide perdón a gritos, preguntándole si no le molestó lo que le pidió, pues no tenía la intención de decir algo así. Añade, muy avergonzada, que alguien como ella, una mujer que parece más un hombre, seguramente no le interesará mucho, así que lo más fijo es que no pueda sobrevivir mucho en el burdel. Sí, claro, cómo no. El prota, por su parte, guardó silencio. Después de unos segundos, le dijo que el problema no es ella, sino él mismo. Le cuenta que la verdad de todo es que él tiene disfunción eréctil. Esto sorprendió a Meltina. Pero el prota continúa, y le dice que, en pocas palabras, es como una enfermedad psicológica, pues cuando está en una situación íntima con una mujer, su herramienta no trabaja. Ella, muy avergonzada, entiende. Le pregunta que entonces, ¿cuál sería la otra manera en que podría ayudarla, pensando que era algo malo? Pero el prota le dice que se refiere a la misión de exterminio que ella aceptó. Cree que puede ayudarla con eso. Ella le grita que eso no podría ser, pues es un trabajo para un aventurero, además, es muy peligroso, incluso podría costarle la vida. Pero, en ese momento, el prota le saca un collar y se lo muestra. Ella, al verlo, se sorprende demasiado,
pues era un collar de rango dorado. Así que Meltina le pregunta por si es un aventurero. Nuestro protagonista, por su parte, le dice que aunque no lo parezca, posee una habilidad que podría serle de ayuda. Le añade que, si confía en él, podría ayudarle a conseguir el dinero y a que pueda seguir siendo aventurera, pues la apoyará con todas sus fuerzas. Meltina sudaba frío, estaba completamente impactada por esa revelación. 2 días después, ya se encontraban los dos en una cueva de cristal, haciendo la misión de exterminio. En ese instante, Meltina le comenta a nuestro prota que en ese lugar podría estar el ave dragón que están buscando. Daichi, por su parte, le dice que ese sitio también servirá para conseguir algunos ingredientes para un nuevo menú. Así que podrían matar a 2 pájaros de un solo disparo, sería ganancia total. Meltina, por su parte, guardaba silencio. Unos segundos después, y luego de adentrarse más en la cueva, ella le preguntaba al prota sobre el hechizo y su funcionalidad en ella. Le preguntaba si podría pelear bien contra el monstruo. No quería que nuestro protagonista corriera peligro. Daichi, por su parte, le hace una pregunta parecida. Le pregunta sobre su fuerza y si cree que es suficiente para poder derrotar al monstruo. Ella lo confirma. Nuestro protagonista procede, entonces, a darle su apoyo de inmediato y Daichi le pide que lo mire a los ojos. Después de un instante, nuestro prota le grita el encantamiento. Este le da un refuerzo físico a Meltina del 20% a su fuerza. Ella, por su parte, pensaba que ese poder no era una magia de refuerzo común, ese acto de transmitir poder, solo con palabras, era un poder distinto. En ese momento se le vino a la mente un tipo de magia llamada Kotodama. Se preguntaba si nuestro protagonista era un mago del Kotodama. Por su parte, Daichi pensaba que su habilidad de apoyo podía dar hasta un 100% de aumento, pero con Meltina no decidió darle más de 20%. Pensaba que con eso era suficiente, añadiendo que, con eso, hasta su brazo herido se sentiría completamente sano. Por su parte, Meltina se sorprendía por esa capacidad. Le preguntaba a nuestro prota por su verdadera identidad, pero Daichi la desviaba con una afirmación. Le decía que, con ese poder, podría derrotar al monstruo que estaba buscando fácilmente, de un solo golpe. Ella estaba muy feliz de escucharlo, pero, en ese momento, quedó completamente pasmada, pues algo se acercaba a la espalda de nuestro protagonista. Ella, al verlo, se dice que es una bestia de rango dorado, capaz de alimentarse fácilmente de monstruos rango plata. En ese instante, la bestia soltó una presa que tenía en su boca y les ruge a los dos, haciéndolos estremecerse ante tal poder. En ese segundo, Meltina le dice a nuestro prota que ese monstruo es un dragón de rango dorado. Se preguntaba si ese lugar era su guarida, estaba en modo de defensa. Pero, un segundo después, este dragón decidió atacarlos, algo que, rápidamente, tuvieron que esquivar para no ser golpeados. Meltina fue golpeada por la onda y cayó al suelo, severo planazo. Cuando ella se recompone, le pide a nuestro protagonista que huya, pues, si ella estuviera en sus mejores años, sería rival para ese dragón. Prácticamente, no puede con un rango dorado en ese momento. El prota, que no estaba tan sorprendido, le pregunta si la antigua Meltina podría derrotar a ese monstruo. Ella, quien ya se había levantado para defender, le dice que sí. Que quizás, si fuera la de antes, podría, pero no era momento para hablar de suposiciones. Le añade que además lleva muchos años con el brazo malo, y ya no es lo mismo, que aunque recuperara la fuerza, no podría esperar a que funcione igual que en su mejor momento. Todo esto lo escuchó Daichi muy tranquilamente. Pero, un momento después, sonríe y le dice que, en ese caso, entonces le dará más apoyo, para que ella pueda recuperar la fuerza de sus días de gloria. Ella se sorprende, le pide que no haga esas bromas, acelerándolo para que escape de ese lugar. En ese instante, el prota, mientras activaba de nuevo su habilidad, pensaba que antes solo le había dado el 20% de apoyo a Meltina para no sobrecargarla. Pero ahora le daba el 100%, un despliegue total, desbloqueando todo el potencial oculto de ella.
En ese instante, Meltina sintió el verdadero poder, llamado liberación total. Ella solo se preguntaba sobre qué era todo ese poder, que recorría su cuerpo, pensaba que era pura energía de combate. Por su parte, Daichi pensaba que su habilidad solo podía liberar el máximo de capacidad de cada persona. Pero que, si lo que dijo Meltina era verdad, entonces liberando todo su potencial sería fácil para ella. Por eso, en aquel punto, Daichi le grita que su fuerza debería haber vuelto a sus días de gloria, la alienta y le pide que le crea, pues ahora puede derrotar al dragón. Meltina, por su parte, sin decir nada, decide atacar al dragón. Siente como todo su cuerpo se siente muy ligero, cree que con todo eso puede lograrlo. Así que, un segundo después de su ataque, logra derrotarlo con severo planote al dragón. Daichi, por su parte, quien estaba observando todo, pensaba que lo que dijo ella era cierto, pues logró vencerlo sin ningún problema, añadiendo que su poder podría estar a la par de un rango dorado, pero todavía se preguntaba cómo tenía tanto poder, pues un rango dorado, tan fácilmente, no habría podido eliminar a ese dragón de un solo golpe. Daichi se preguntaba, entonces, qué tan increíblemente fuerte debió ser Meltina en su momento de gloria como aventurera, está totalmente sorprendido. En ese instante, y después de derrotar al dragón, Meltina pensaba en el apoyo que le dio nuestro protagonista. Pensaba, algo sonrojada, que nuestro prota no era alguien común y corriente, pero, en ese momento, algo caía del cielo. Ella, al verlo, le grita a nuestro protagonista que esquivara eso. Lastimosamente fue muy tarde, este objeto impactó a Daichi en su cuerpo. Un rato después, y mientras ambos descansaban, el protagonista se encontraba tumbado en el suelo, aparentemente lesionado. Meltina estaba a su costado, cuidándolo con esmero. Daichi, por su parte, le pedía disculpas, además de sentirse sumamente avergonzado por haberle mostrado esa imagen tan patética de su persona. Él añadía que a su edad no tenía excusa, pues ella se esforzó demasiado, y él ni siquiera pudo esquivar el cuerno que volaba por los aires, por ese motivo, terminó lastimándose la espalda. Meltina, por su lado, le consultaba si se encontraba verdaderamente bien. Nuestro protagonista le decía que aquello siempre le ocurría cuando padecía de sobrepeso, por lo que ya estaba habituado. Lo único que requería era por lo menos una noche de reposo para volver a caminar. Pero, además, le añadía algo más relevante. Jamás se hubiera imaginado que la hermosa Meltina había pertenecido al grupo de héroes. Tampoco sospechó que fuera una aventurera de rango platino blanco. La joven escuchaba mientras se ponía algo sonrojada. Daichi seguía hablando, ahora le comentaba que no pensaba que ese famoso héroe del este fuera a ser alguien tan gélido como para abandonar a un compañero lastimado. Se refería, por supuesto, a ella. Añadía que descartar a sus aliados para protegerse a sí mismo era un acto egoísta. Ese tipo solo ambicionaba el éxito propio. Meltina, en ese instante, le comentaba que cuando surgió la propuesta de matrimonio con la princesa para el héroe, muchas mujeres del grupo empezaron a estorbarle. Él comenzó a dejarlas de lado, era algo muy diferente a lo que ella percibía originalmente. Meltina respetaba al héroe y veía al grupo como a una familia, pero para aquel sujeto, su equipo no eran más que herramientas necesarias para alcanzar su objetivo personal. En ese momento, Daichi recordó que a él también lo usaron como un utensilio en su vida pasada. No podía decir nada al respecto. Meltina, por su parte, seguía hablando. Ahora le comentaba a nuestro protagonista que ella fue traicionada por la persona en la que confiaba, llegó al punto de casi ser vendida a un burdel. Ahora, con lágrimas en los ojos, se alegraba de que al final, cuando ya estaba a punto de rendirse por completo, pudiera encontrarse con alguien como nuestro protagonista. Así que, le agradece profundamente por no dejarla sola en ese difícil momento. Daichi, quien había estado escuchando atentamente sus palabras, estaba sonrojado, pero pasaba algo más. Meltina estaba algo inquieta, mirando hacia un punto fijo. El protagonista, al notar que ella estaba así,
le preguntó sobre lo que estaba sucediendo. Al fijarse en su propio cuerpo, se dio cuenta de que su fierro estaba de vuelta. Estaba más tieso que pata de perro muerto. En ese momento, Daichi se preguntó si su hijo había revivido después de 3 largos años. Pero, rápidamente, le gritó a Meltina que no lo mirara, era algo que una chica no debería observar. Ella, muy avergonzada, le preguntaba si la herramienta se le había puesto dura por ella. El protagonista, gritando muy apenado, le decía que no sabía. Que podría ser, que se alegraba de que pasara, pero que ese no era el punto central, así que le imploraba a ella que no mirara. Meltina, por su parte, se preguntaba si esa era la cosa de un hombre, era la primera vez que veía algo así, pensaba que era impresionante. Pero, un segundo después, el titán empezó a encogerse, se preguntaban el por qué. Daichi, por su parte, pensaba que después de 3 años había revivido, pero rápidamente se había vuelto a marchitar. Pensaba que seguía su problema, pero también se cuestionaba si eso significaba una mejora en su condición, y el por qué revivió de repente. Meltina seguía muy apenada, pero no decía nada, solo pensaba que nuestro protagonista ahora estaba desanimado. Se decía que Daichi ha estado muy preocupado desde hace mucho tiempo, quería ayudarlo a sanar esas heridas de su corazón. Claramente, se nos está enamorando la muchacha del vejestorio. Así que, en ese momento, Meltina le pregunta a nuestro protagonista si le puede dar un momento. Daichi no sabía a qué se refería, pero ella, muy apenada, decide mostrarle sus melones. Le dice que, quizás, ella podría ayudarlo a curarse. Además, empieza a mandar sus manos a su paquete. Nuestro protagonista, por su parte, solo gritaba que se detuviera, pero ella le decía que quizás con su cuerpo pueda sanarlo. En ese momento, ella empezó de nuevo a desvestirse. Daichi no quería que ella hiciera nada más, pero, justo en ese instante, de nuevo su herramienta volvió a levantarse, como Lázaro. Esto hizo pensar a Meltina que podría serle de gran ayuda a su maestro. Daichi, por su parte, le decía que esperara, pues ellos todavía no estaban en una relación, como para que hicieran esas cosas, no sabía qué le pasaba a Meltina. Pero ella le pregunta si él estaba dispuesto a curar ese miedo por las mujeres, entonces, ella estaba bien con ayudarlo. De igual forma, la iban a llevar a un burdel y era mejor serle de utilidad a su maestro, antes de eso. Daichi solo observaba cómo ella le bajaba el cierre del pantalón. Le decía que esperara y se calmara, pero pensaba que su hijo había estado durmiendo desde hace muchos años y que eso era un choque muy fuerte, no podía soportarlo. Le pedía a Meltina que se detuviera, pero, en ese momento, los chiquillos de nuestro protagonista salieron volando. Meltina no sabía qué pasaba, ni qué era lo que volaba. Nuestro protagonista, después de ser polvo de gallo, pensaba que la había cagado, que ella, con solo tocarlo, había terminado así, de esa forma tan veloz. Unos segundos después, y cuando pasó la acción, Daichi estaba con cara tímida hacia el suelo. Meltina le preguntaba si su fobia por las mujeres ya se había curado. El protagonista no lo sabía, pensaba que tocaba esperar. Ella, por su parte, y todavía sonrojada y nerviosa, le decía que al menos pudieron hacerlo levantar una vez. Eso significaba que había posibilidades de recuperación, así que, ella ahora preguntaba si nuestro prota y ella, entonces, tenían una buena compatibilidad. Estas palabras extrañaron al protagonista, pero, en ese momento, ella le toma la mano a Daichi, le dice gritando que no debe preocuparse, pues ella jamás lo abandonará. Pero el prota se retorcía del dolor. Ella le estaba apretando la mano, muy fuerte, era la fuerza de una aventurera de rango platino, y no podía soportarlo. Por su parte, Meltina le decía que, como eran socios que habían pasado por cosas juntos, entonces eso los convertía en un verdadero equipo. Añadía, mientras le soltaba la mano a Daichi, que sabía lo mucho que él estaba sufriendo por culpa de las mujeres, pero sentía alivio al saber que ella podía devolverle el favor sin tener que preocuparse. Pues ella dará todo de sí con toda su fuerza para curar la fobia de nuestro vejestorio,
pasara lo que pasara. ¡Qué delicia de mujer! 3 días después, en la ciudad donde vive nuestro protagonista, Daichi recordaba la promesa que le hizo Meltina en la cueva, donde ella aseguraba que lo iba a curar de la fobia a las mujeres. También recordaba que se alegró mucho cuando después de mucho tiempo logró revivir a su titán. Todo fue gracias a Meltina, por devolverle su hombría. Solo podía agradecerle. Pero, en ese momento, nuestro protagonista se levantó de su cama, además de seguir agradeciéndole a ella. Ahora estaba un poco preocupado, pues, después de aquel día, se levantaba con la esperanza de que su herramienta volviera a estar funcional, pero no ha sido posible. Solo seguía recordando las palabras de Meltina, quien, gracias a ese monstruo que desvivieron, logró pagar gran parte de las deudas, además de conseguir el tiempo necesario para la rehabilitación de su brazo. Ella le aseguraba que le devolvería el favor a nuestro protagonista, sin falta. Daichi seguía teniendo recuerdos de cuando se estaba recuperando en cama con ella a su lado. Pensaba que ese monstruo que eliminaron era muy valioso y tenía una gran recompensa. Esto ayudó a Meltina, quien ahora no tendrá que trabajar en un burdel. Lo alegraba demasiado. Por su parte, Meltina, en ese recuerdo, le preguntaba el por qué Daichi, con esa habilidad tan increíble, dejó de ser un aventurero. Ella solo quería que se volvieran un equipo y trabajaran juntos para lograr cosas increíbles. Pero Daichi, en ese momento, y después de escuchar esas palabras, no se sentía muy bien. Sentía que era igual que antes, donde todos buscaban su capacidad para su propio beneficio. Esos ojos que se volvieron dependientes de él y que luego terminaron destruyéndose completamente. Por eso, en ese momento, Daichi la rechaza. Con un tono muy frío y molesto, le dice que no volverá a apoyarla en aventuras, que esa vez fue la única ocasión donde la ayudó. Esto tomó por sorpresa a Meltina, quien se disculpaba, pues no había considerado los sentimientos de nuestro protagonista, pero Daichi creía que había sido muy duro con ella. En ese momento, y volviendo al presente, nuestro protagonista pensaba que no había recibido noticias de ella desde entonces. Creía que ella no volvería, sentía algo de pesar por perder a una buena cliente, pero, en ese instante, alguien lo llamó. Daichi, al voltear a ver, se dio cuenta de que era Meltina. Ella, por su parte, y con un nuevo atuendo más revelador, le preguntaba si le quedaba bien ese estilo más maduro, si le gustaba. Daichi, por su parte, se quedó en silencio unos segundos. Pero después le dice que sí, que le queda muy bien, pero ella pensaba que solo eran palabras de consuelo. Añadía que todavía le faltaba mucho para curar la fobia que tenía nuestro vejestorio, algo que nuestro protagonista escuchó en silencio. En ese momento, ella cambia de tema. Con una gran sonrisa, le pregunta a nuestro protagonista por la tienda y por su espalda curada. Daichi pensaba que, a pesar de las cosas duras que le dijo, creía que ella no volvería, pero se equivocó. Meltina, por su parte, al notar que nuestro protagonista la miraba fijamente sin decir nada, le preguntó el por qué la miraba tanto, creía que se veía rara. Pero el prota con una sonrisa, le decía que no era así. Solo que la ropa y su peinado eran diferentes a lo normal, que eso le llamó la atención. Esas palabras hicieron que ella se sonrojara, pero, en ese instante, el protagonista comprendió que ella se había vestido así, porque se estaba esforzando en ayudarlo con la fobia. Solo quería provocarlo, de una manera distinta. Añadía que, en la cueva, ella le había asegurado que lo ayudaría. Ahora comprendía que Meltina era una persona muy seria, en lo que se comprometía. En ese momento, una vecina le pregunta a nuestro protagonista si Meltina era su futura esposa. Esto descolocó a Daichi, quien, rápidamente, lo niega. Le dice que no tienen nada que ver, que ella solo es una cliente habitual. Le pide a la señora que no le falte al respeto a Meltina. La señora, algo sonrojada y con una sonrisa, solo le decía que la perdonara, pero como no abría la tienda, entonces se dejó llevar. Pensaba que Meltina había venido a ayudar en el establecimiento, pues sabía que nuestro protagonista estaba preocupado, porque no pudo abrir el local el día anterior. Entonces,
pensaba que necesitaba algún ayudante. En ese momento, el protagonista le dice a Meltina que eso es cierto, pero que ella no era la persona indicada. Pues Meltina es una aventurera. Justo en ese instante, algo inquietó a nuestro protagonista. Al observarla, se da cuenta de que ella quería trabajar con él, sin decir nada, ya sabía lo que ella quería. Severa asistencia le dio la señora. Unas horas más tarde, y después de abrir su local con la ayuda de Meltina, Daichi la observaba. Veía cómo ella se dedicaba a entregar la comida, ya se había acostumbrado al trabajo en ese lugar. Mientras él la observaba, la vecina le preguntaba a Daichi si ella de verdad no era su esposa. El protagonista lo negaba, además de decirle que ellos se llevaban muchos años. La señora le decía que había vivido mucho y conocía a las personas. Sabía que Meltina, seguro, sentía algo por nuestro prota. Daichi, por su parte, le decía que eso no era verdad, que dejara de decir esas cosas. Pero la señora le decía que ella hablaba en serio, que era su intuición de mujer. Añadía que nuestro protagonista debería sentar cabeza con ella. En ese momento, el prota la detuvo. Le dijo que lo mejor era que dejara de beber, pues ya estaba borracha. Le pidió que volviera a casa, pues su esposo podría culparlo por verla en ese estado. La señora le decía que estaba evadiendo el tema, asegurándole que había notado cómo Daichi miraba a Meltina, pero nuestro protagonista le respondía, diciéndole que era normal, pues ella era muy hermosa, y hacía sentir bien a cualquiera que la viera. Además, ella se esforzaba en todo lo que hacía. Añadía que, por esa misma razón, un hombre como él ya mayor, lo mejor era solo observarla desde lejos, que eso era más que suficiente, pues esa luz de joven ya la había perdido hace tiempo. Se despreciaba un poco nuestro vejestorio. Pasadas las horas, y cuando cerraron el restaurante, Daichi y Meltina se sorprendían al ver que las ventas habían sido 3 veces más altas que de costumbre. Ella, con gran felicidad, le decía a nuestro protagonista que era increíble. Además de que el nuevo plato en el menú había sido todo un éxito. Daichi, por su parte, sabía que ella era la causante. El poder de su belleza y juventud logró ser de gran ayuda, todo lo había hecho ella, con la deslumbrante luz llamada juventud. En ese momento, Daichi le dice que todo eso es gracias a ella, así que decide pagarle el triple por su trabajo. Ella no quería aceptarlo, pues decía que lo había hecho porque quería. El protagonista le insistía que recibiera el dinero. Ella, al final, lo aceptó. En ese instante, ella le dice que aunque le prometió ayudarlo por un tiempo, aún desea que puedan ir después del trabajo a un baño público, a relajarse. Además, le decía que al día siguiente también vendrá a ayudarle en el local. Daichi, por su parte, le decía que la casa de baños a esa hora ya estaba cerrada, algo que no se esperaba Meltina. Así que le dice que se había olvidado de la hora que era, solo quería terminar el día con un baño, pero que, entonces, si no se podía, tendría que regresar sin asearse. El protagonista, que entendió la indirecta, reacciona rápido. Le pregunta si le gustaría ir a su casa a bañarse, algo por lo cual ella se sorprendió. Un rato después, ella estaba algo inquieta, ya se estaba bañando en la casa de nuestro protagonista. Meltina, muy avergonzada, se preguntaba si después del baño podría quedarse a dormir en ese lugar, lo que significaría que habría acción. Ella se imaginaba en una situación bastante comprometida con Daichi. Pero, volviendo de sus pensamientos, se decía que antes en la cueva había presumido mucho, pero la verdad es que a ella todavía no le habían quitado esa inocencia. Estaba muy nerviosa al saber que podría decepcionar a Daichi y no sabía qué hacer. En ese momento, tuvo un recuerdo de cuando estaba en el grupo del héroe. Este le reprochaba que ella debía escuchar a los hombres, así podría convertirse en una mujer más atractiva, pues si no, no llegaría a gustarle a nadie. Le pedía que fuera más flexible. Esto hizo que Meltina se sintiera mal, pero esas cosas no iban con ella, por eso siempre llevó una máscara de hierro y actuaba con rigurosidad.
Sabía que debía asumir un rol de mantener ese grupo unido, por eso asumió el papel de la detestable. Pero ahora era distinto. Pues sabía que debía dejar esa antigua mentalidad atrás. Tenía un objetivo, y era ayudar a nuestro protagonista. Si seguía siendo esa mujer rígida de antes, no serviría. Sabía que el protagonista necesitaba una mujer que pueda consolarlo con todo su ser. Meltina seguía pensando. Ahora se decía que seguramente nuestro protagonista tenía mucha experiencia. Que un acercamiento torpe solo lo haría decepcionarse, solo tenía claro que debía jugárselo todo a una carta. Pero, en ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos algo sugestivos. Era Daichi, quien le decía que afuera del baño le dejaba ropa para que pudiera cambiarse. Añadía el protagonista que después de eso podía usar la habitación de huéspedes, así se despedía, deseándole buenas noches. Ella sintió que se le iba la oportunidad y sin pensarlo, salió en cueros a pedirle al protagonista que se detuviera, pues no quería dormir sola. Daichi, al verla, se sorprende demasiado. Severo princeso con 40 años. Ella le decía que, si dormía sola, no podían avanzar en la terapia para su fobia. Pero, un segundo después de cruzar sus miradas, Meltina se da cuenta de que está desnuda, se cubre dando un grito muy fuerte. Además, le pide a Daichi que no la mire. En ese instante, ella comprende el por qué lo está ayudando, piensa que no debería sentir vergüenza, ni tampoco taparse. Así que le pregunta a nuestro protagonista si quiere mirar su cuerpo. Daichi, que ahora se transformó en un char, le dice que lo entiende y le pide que se ponga de pie. Ella se sorprendió por esa determinación, pero rápido entiende que ya que nuestro protagonista aceptó su ofrecimiento, no debe dudar. De igual forma, estaba dispuesta a ir al burdel, pero ahora es momento de devolver el favor y quiere que su primera vez sea con nuestro prota. En ese momento, ella se levanta rápidamente, le dice a nuestro protagonista que vayan a la habitación. Pero Daichi, que aparentemente no tenía malas intenciones, le coloca una toalla encima, le dice que no hay motivo para que vayan a su habitación. Además, le añade que le sugirió que se quedara a dormir, porque quería que descansara bien para el día siguiente. Esto la dejó muy sorprendida, no esperaba ese desenlace. En ese momento, el protagonista se voltea, y muy fríamente, le dice que una chica joven como ella no tiene por qué sacrificarse, por un vejestorio como él. Le añade, además, que no está bien, que él sienta deseo por alguien que es mucho menor que él, pues no cree que necesite la ayuda de ella, para su terapia con la fobia. Estas palabras descolocaron a Meltina, se sentía mal. No creía que el protagonista la tratara de nuevo de esa forma. En ese momento, ella tuvo un recuerdo de cuando el héroe la abandonó, debido a que ya no era de utilidad. Sentía que no quería volver a pasar por lo mismo, así que, un segundo después, le dice al protagonista que eso no es ningún sacrificio para ella, que de verdad quiere convertirse en alguien que nuestro prota necesite. Estas palabras volvieron a ablandar el frío corazón de Daichi, quien se preguntaba por lo que ella le decía, pero fueron interrumpidos sus pensamientos. Pues ahora Meltina le decía que, seguramente, nuestro protagonista fue herido por mujeres antes, que por eso desconfía de ellas, que seguramente de ahí venía la fobia. Pero le pedía que, por favor, confiara en ella, aunque fuera una sola vez. Añadía que no podía demostrarle que fuera distinta a esas otras mujeres que lo lastimaron ahí mismo, pero quería ayudarlo a liberarse de ese sufrimiento. Eso es todo lo que ella quería. Sabía Meltina que nuestro protagonista fue quien la ayudó cuando tenía su corazón muerto, por eso, debe ayudarlo también a recuperar su confianza. En ese momento, Meltina, un poco más calmada, le dice que él la ayudó cuando ella más estaba sola, que ella quería también extenderle la mano, cuando ahora él es quien está sufriendo. Le recordaba a Daichi que no estaba solo, que ella estaba ahí para él, cuando la necesitara, preguntando si eso no le parecía lo correcto. En ese momento, Daichi tuvo de nuevo un recuerdo de su vida pasada. Uno donde siempre se sentía solo, donde invitaba a su esposa a pasar tiempo con él, pero ella, rápidamente, siempre lo rechazaba. Esto hizo que nuestro protagonista
volviendo a la realidad, le dijera a Meltina que aunque le dijera esas cosas, había casi 20 años de diferencia. Ella, por su parte, le gritaba que la edad no debía importar, pues, en cualquier caso, lo prioritario era comprobar que pueda ayudarlo a superar su fobia a las mujeres. Pero en ese momento, ella notó el paquete de nuestro protagonista. Rápidamente, le pregunta si está como carpa de circo pobre. El prota al notarse, se avergüenza, se sorprende al saber que se le paró el fierro. Así que, avergonzado, le dice que no es lo que parece, y que lo espere un momento. Ella le pregunta, apenada, por si está enfierrado. Pero el protagonista empieza a sacar excusas sobre la ropa. Dice que eso no es real, pero para Daichi, en sus pensamientos, se decía que después de 3 días sin nada, hoy precisamente y después de ver a Meltina, queda claro que solo parece un viejo pervertido. Uno que se deja llevar por la belleza de una chica joven. Meltina, por su parte, al ver que no reaccionaba nuestro prota, le dice que lo mejor es no dejar pasar esa oportunidad. Rápidamente, lo carga como a un princeso, apurándolo a ir a su habitación. Añadía que esa sería su primera vez y que haría su mejor esfuerzo. Pero le recordaba que no había nada de qué tener miedo. Daichi, por su parte, solo pensaba en lo fuerte que era ella al cargarlo. Solo le pedía que se calmara y que no se precipitara. Pero en ese momento, afuera de su casa, se encontraban varias personas escuchándolo todo. Afuera de la casa, este grupo de individuos, quienes entre ellos se referían a Meltina. Decían que ella, aparentemente, estaba trabajando en un lugar como ese, que harían que se arrepintiera de haberle confiado tanto. Otro de estos tipos decía que ella debía pagar el precio por subestimar al mundo. En ese momento, este mismo sujeto le preguntaba a otra persona si pensaba lo mismo. Pero al mostrarnos a quién se refería, era una severa pechugona deliciosa. Esta chica era la ex maga más fuerte del antiguo grupo del héroe del este, llamada Fioura. Severo harem se le viene a nuestro prota princeso. Con esto terminamos el resumen de la primera parte de este gran manga. Recuerda que si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último déjanos tu comentario sobre el manga o, si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.